hermanos, agradecemos a Dios por este tiempo que hemos tenido de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Es lindo, ¿verdad?, exaltar el nombre de Dios juntos. Por eso qué importante es congregarnos, ¿verdad? Cuando no venimos a la iglesia, nos perdemos esa oportunidad de poder convivir juntos y de poder exaltar el nombre de Dios juntos. O sea que, hermanos, este es un regalo de Dios para la iglesia, tener esa libertad para poder reunirnos y adorar el santo nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. No sé si hay una persona que nos visite por primera vez, pues sea bienvenido. No me mandaron una lista ahora, pero si alguien está que nos visita por primera vez, bienvenido a la casa del Señor. Queremos dar una cordial bienvenida al pastor Felipe Antonio Valdizón, ¿verdad?, que está con nosotros. Amén. Dios bendiga al pastor Felipe, hermanos, ya que para nosotros ha sido de gran bendición cuando él ha estado aquí con nosotros, ¿verdad? Pero hoy está con quebrantos de salud, hermano Felipe Antonio, ¿verdad? Ya muy pronto va a estar pollonazo, ¿verdad? Y vamos a tener la oportunidad de escucharle predicando la palabra del Señor. Usted que nos ve a través de las redes sociales, no nos cambie, gracias por sintonizarnos. En breve pues tendremos la bendición de escuchar la palabra de Dios. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros y aprovechemos cuando Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Usted se comunicó ahora con nosotros, no es producto de la casualidad, es porque Dios tiene propósito para su vida, es porque Dios quiere manifestar su amor a través de que usted escuche el mensaje de salvación y vida eterna. Vamos a dar el tiempo para que los niños pasen a su aula. Gloria al Señor. Aleluya. Adoramos el santo nombre de Dios. Les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 9, versículo número 6. Hoy estamos en esta época en la que recordamos, celebramos, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos por la palabra que no hay una fecha exacta del día en el cual Él nació, pero sí, hermano, nos da gozo y alegría saber de que un día Él vino a este mundo y se encarnó, hermanos, en una mujer. Dios encarnado en una mujer para traer salvación y vida eterna a toda la humanidad. Dice la palabra del Señor en el versículo número 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor. En este versículo, hermanos, encontramos esa profecía maravillosa de la encarnación de Dios en el hombre. ¿Pero con qué fin? Con el fin de restablecer la amistad o la paz con la humanidad. Ya que el hombre, hermanos, por el pecado, está enemistado con Dios. Nos separó. Al principio, pues ya vamos a ir entendiendo esto, cómo el Señor en su infinito amor, pues Él tenía propósitos grandes para nosotros, pero el pecado, hermanos, lo echó a perder todo. Dice el versículo, porque un niño nos es nacido. El niño, hermanos, es en ese personaje en el que se encarnó Dios. Un niño. Y sigue diciendo, porque hijo nos es dado. ¿Por qué dice niño y por qué después dice hijo nos es dado? Porque ¿quién fue el que nació, hermanos, ahí? ¿Quién fue el que se encarnó? El mismo Hijo de Dios
Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, es el Hijo de Dios, hermanos, el que Dios nos lo estaba dando. Porque eso dice, Hijo nos es dado. Fue el Padre, hermanos, el que entregó a su Hijo para que a través de Él nosotros restauráramos la amistad que habíamos perdido con Él. Y dice, y el principado ese sobre su hombro. ¿Por qué el principado sobre su hombro? Porque en su tiempo, hermanos, en el tiempo milenial, hermanos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, gobernará sobre todas las naciones. Porque esa es una de las profecías que tiene que cumplirse. Porque Él gobernará, pero gobernará con una paz genuina. Los gobiernos no pueden alcanzar la paz, hermanos. Aún, hermanos, hay una organización que está formada exclusivamente para tratar de unir a los países, que es la ONU. Mas, sin embargo, no han podido y ni podrán hacerlo. Porque la paz, hermanos, genuina, es imposible que el hombre la alcance si no es a través de Dios. Pero Jesucristo sí lo va a lograr, hermanos. ¿Recuerdan ustedes el Salmo capítulo 12 y versículo 8 cuando le dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra? Eso se lo estaba diciendo el Padre al Hijo, a Jesús. Pero le dicen el siguiente versículo para que vean cómo nuestro Señor Jesucristo sí va a lograr esa verdadera paz. Porque en Él no va a haber corrupción como los gobiernos actuales. Dice, y los quebrantarás con vara de hierro. Cuando habla de quebrantar con vara de hierro, hermanos, está hablando de que va a ser justo. Ahí no va a haber oportunidad de soborno. Porque Jesucristo, hermanos, es un Dios que le gusta la justicia. Dice, y como vasija de alfarero lo desmenuzará. Conflicto entre la persona que fue afectada y la persona que provocó el daño. Por eso, pero cuando hay justicia, entonces sí se va a ver esa verdadera paz. Sigue diciendo el versículo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Hay mucho que hablar acerca de estas palabritas, hermanos, pero hoy, hermanos, yo en esta oportunidad yo quiero enfocarme en lo último que aquí este versículo menciona, que es el príncipe de paz. En otra oportunidad quizá vamos a hablar acerca de estas palabritas donde dice que es consejero, Padre eterno, Dios, pero en esta hora, hermanos, yo quiero hablar de que Jesús es nuestra paz. El deseo de todo ser humano, es lógico, hermanos, es vivir en paz, ¿verdad? ¿Y quién no, verdad? Y busca los medios para encontrar esa armonía que se necesita para obtener la paz. Yo creo que cualquier hermano hace todo lo posible porque todos anhelamos tener paz. Ese es un deseo universal. Pero yo quiero decirles, hermanos, la verdad es que sin Jesús, sin nuestro Señor Jesucristo,
es imposible alcanzar la paz verdadera. Pero para que vayamos comprendiendo más, hermanos, acerca de lo que les estoy hablando, yo quiero que tengamos bien en claro qué es lo que es la paz. La paz es, hermanos, una relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos y sin conflictos. Cuando estamos en esa condición, hermanos, estamos en una etapa de paz. La paz, hermanos, es ausencia de guerras, ausencia de discusiones entre dos partes. Cuando esto se logra, se dice que se encuentra en paz. Otro concepto es: la paz designa todo aquello que hace posible una vida sana y armónica que produce felicidad en el ser humano. Eso es paz. Pero ahora yo le pregunto, ¿es posible que esa paz se dé? Como por ejemplo, las naciones, hermanos. ¿Creen ustedes que hay nación que tenga completa paz? Yo me atrevo a decir que ninguna, hermanos. Porque para que exista esa paz, esa nación no tiene que tener pleito ni discrepancia con ningún otro país. Yo creo que eso es imposible, hermanos. Porque siempre las naciones, hermanos, los representantes, los presidentes que son los representantes de cada nación, de una u otra forma, con sus formas de expresarse, a veces ofenden a otros países. Entonces, definitivamente es imposible. A través, hermanos, de los pueblos, aún en un mismo país, a veces cuesta con tener esa armonía para mantener la paz. A veces nosotros mismos, a veces por sentirnos mejor que otros, menospreciamos a los de otro pueblo. Por ejemplo, los que vienen de un lugar que quizás sea más grande, se consideran que son mejores que los que viven en un pueblo pequeño o en una aldea. Y eso pues no es así, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Pero eso hace que no haya paz entre los pueblos. Lo mismo en una sociedad. Podemos ver diferencias por envidias, por celos. No podemos mantener esa armonía, ni siquiera en una sociedad de un pueblo, de un lugar pequeño. Y usted se cuenta cómo le vamos bajando. En una familia, ¿es posible que haya paz? Es posible que haya paz cuando Jesucristo mora en ese hogar. Pero cuando Jesucristo no mora en ese hogar, hermanos, en ese hogar va a haber pleito entre padres e hijos, entre hijos y hermanos, entre esposo y esposa. Porque no va a estar gobernando, hermanos, Jesucristo en ese hogar. Es imposible. Es imposible, hermanos, que haya paz. Aún, hermanos, de una forma individual. A veces no podemos mantener la paz. Porque a veces nos enojamos hasta por cosas insignificantes que no valen la pena. Nos amargamos la vida y perdemos la paz. Por eso, hermanos, solo Jesucristo nos puede dar esa paz. Y nosotros, sus hijos, hermanos, usted que realmente ha abierto su corazón y ha dejado que el Espíritu Santo muera en usted a través del arrepentimiento, usted sí puede tener paz. ¿Está de acuerdo? Ahora, si usted no la siente, si usted no la vive, es porque hay algo. Es porque tenemos que meternos más con Dios. Es porque tenemos que aprender a depender de Dios. Es porque necesitamos mantener, hermanos, esa comunión íntima con Dios. Porque el enemigo es tan astuto que nos roba la paz cuando nosotros no tenemos la sabiduría para vivir una vida agradable a los ojos de Dios.
Y si no tenemos esa capacidad de vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, imposible que vivamos una vida agradable, con paz con nuestro prójimo. Me estoy explicando, hermanos. O sea, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de poder convivir los unos con los otros, de ser amables los unos con los otros, es porque estamos fallando en nuestra comunión con Dios. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Examinémonos cada uno de nosotros, hermanos, y verá que no le estoy mintiendo. Porque si usted, hermano, está bien con Dios, Dios nos capacita, Dios nos da dominio propio para detener nuestros labios, para detener nuestras palabras y no ofender a nuestro prójimo. Nos da control, hermanos, para tomar control de nuestra lengua y no ofender a nuestros hijos y no ofender a nuestra esposa. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, en nosotros está activo, está vivo, no está adormecido, podemos vivir en paz. Amén. Y aunque no diga amén, hermanos, así es. Amén. Por eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque, hermanos, Jesús sabe de que si lo tenemos a Él y Él está gobernando nuestra vida, vamos a mantener la paz. Aunque vengan de afuera los conflictos, a nosotros no nos afectará, porque nosotros estamos protegidos con el poder de Dios, con su Espíritu. Y la paz, hermano, no va a ser dañada por ninguna obra del enemigo. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Espero esté recibiendo la palabra. Yo la recibo. Por eso nuestro Señor, hermano, nuestro Padre Celestial, desde que creó todo lo que existe, lo hizo pensando en una completa armonía. Si usted analiza, hermanos, todo lo que existe, los planetas, cómo funciona lo del sol, la luna, cómo la tierra en sus movimientos, las estaciones, cómo la naturaleza, hermanos, fue creada. Y todo, hermanos, lo que Dios hizo es perfecto. Pero ¿con qué fin lo hizo Dios, hermanos? En que el hombre y la mujer en este mundo tuviéramos armonía y tuviéramos paz. Porque todo lo que existe, hermanos, Dios lo hizo para nuestro beneficio. Pero lamentablemente los humanos somos mal agradecidos y destruimos el regalo de Dios. Amén. Todo lo hizo Dios, hermanos, perfecto. Y tan perfecto es Dios que cuando Dios hizo al hombre, hermanos, lo hizo el último día de su creación. ¿Cree usted que es producto de la casualidad? No, hermanos. Cuando el hombre vino, hermanos, cuando Dios lo crió, Dios ya lo tenía todo hecho para que el hombre disfrutara de aquella maravillosa obra de Dios. ¿Qué Dios el que tenemos, hermanos? ¿Qué Dios el que tenemos? Hizo todos los animales. Al león le dio su leona para que estuviera contento, para que no estuviera triste. Al mono le hizo su monita, ¿verdad? Al elefante le hizo su elefanta.
Al hormigo le hizo la hormiga. Pero de repente Dios vio al hombre, hermanos. Y lo vio algo así mal encarado, ¿verdad? Porque el hombre decía, pero a todos les hizo su pareja y a mí no me dio. Y ya se rió Dios, hermanos, y vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y ya sabemos la historia, hermanos. Dios puso a dormir al hombre, hermanos, y de la costilla que sacó a la mujer, hermanos, y cuando Adán despertó, Dios mío, ¿qué es esto? Dijo, ¿verdad? Cuando vio aquella hermosa mujer. Porque lo estaba viendo triste. Pero cuando vio aquella hermosa mujer, vino nuevamente la paz a su corazón. Amén. Porque la esposa, hermano, la mujer, es una bendición para el hombre. Por eso, hermanos, el libro de Hebreos 18:22 dice, el que haya esposa, haya la benevolencia, alcanza la benevolencia, o sea, la bondad de Dios. Hay una versión que dice, la nueva traducción, dice, una traducción dice, el que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Y hermanos, analizando estas palabras y sabiendo que la mujer, hermanos, es un gran regalo de Dios, es un tesoro. ¿Cómo nosotros los hombres, hermanos, podemos ser ingratos y maltratar a un regalo que Dios nos ha dado? Por eso Dios, hermanos, sabiendo el corazón perverso del hombre, hermanos, Él de una vez ahí, hermanos, de una vez puso normas. Dijo, por tanto, dijo de Sara, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y será una sola carne. Porque sabía que el hombre, hermanos, en su concupiscencia iba a andar buscando por otro lado. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que reconocer las bendiciones de Dios. Pero después, seguidamente de todo esto, hermanos, Dios, como les dije, les he dicho, hizo todo armónicamente para que nosotros tuviéramos esa felicidad y ese gozo completo, esa paz completa. Pero en realidad, hermanos, Dios en nosotros, así como Él tiene su voluntad, puso también en nosotros nuestra otra voluntad, al que llamamos un libre albedrío. Y somos nosotros los que decidimos, hermanos, nuestro destino. Somos nosotros los que decidimos si obedecemos a Dios o no lo obedecemos. Porque el hombre es el que forja su propio destino. Y muchas veces, y no muchas veces, y que bastantes veces, hermanos, el hombre, por tomar sus propias decisiones sin consultar con Dios, la mayoría de los hombres son infelices. Amén. ¿Es feliz usted, verdad? No, yo no me estoy refiriendo a ustedes. Ustedes son felices. Amén. Ustedes son felices porque somos hijos de Dios. Porque ya hicimos ese acto de fe por nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero dejarles, hermanos, aquí en la historia cómo el Señor, hermanos, sabiendo Él que todo lo había hecho perfecto, pero Dios en su sabiduría sabía también que el hombre le iba a fallar. Y aquí, hermanos, en Génesis, en el capítulo 12, versículo 16, Dios empezó, hermanos, a dar sus mandamientos al hombre para probar cómo estaba su integridad. Y dice ahí la palabra del Señor, hermanos, y mandó Dios en el versículo 16 al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Empezó Dios, hermano, porque Dios, si nosotros queremos tener a Dios como nuestro gobernador, como nuestro rey, como nuestro Señor, tenemos que someternos a sus mandamientos, si queremos que nos vaya bien. Pero mire lo que sigue diciendo ya en el capítulo número 3. Ese fue el mandato de Dios. Porque Dios, hermanos, Él tenía que establecer normas. Sino que fuera, hermanos, de la humanidad. Si no hubieran leyes, si no hubieran normas. Hay normas, pero como el hombre no le gusta cumplirlas, es por eso que el hombre está como está. Porque no quiere obedecer a Dios. Y aparece, hermanos, el enemigo, siempre, porque va a aparecer, hermanos, aun con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. El enemigo, hermanos, con sus mentiras. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Oiga, ella estaba consciente de la prohibición que Dios le había puesto, pero escuchó la voz de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y la mujer, cuando dijo no moriréis, entonces nos mintió Dios. Y le dice Satanás: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Le puso la tentación. Como a cualquiera de nosotros nos puede llegar la tentación, hermanos. Pero ninguna tentación en la que caigamos, hermanos, va a ser justificación para caer en desobediencia con Dios. La mujer cayó en esa tentación, dice, y vio la mujer que el árbol del huerto era bueno para comer, era un fruto atractivo y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. El hombre, hermanos, queriendo siempre sobresalir, porque al hombre y a la mujer le gusta la altivez, que es de los pecados más grandes que nos apartan de Dios. Y no se aguantó, dice, y tomó del fruto. Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Era tan puro, hermanos, el corazón del hombre y de la mujer, porque no había malicia en ellos. Pero ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Porque la persona, hermanos, el hombre y la mujer que está en plena comunión con Dios, dice la palabra del Señor que tiene que tener una mente como la mente de un niño, sin malicia. Por eso dice el Señor que el que no se hiciere como un niño no es digno del reino de los cielos. Ellos estaban como que si hubieran sido niños inocentes. Pero ¿qué pasó cuando apareció Dios? Y oyendo la voz de Dios, dice que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. No sabían quién era su Dios todavía, hermanos. Escondiéndose de Dios, porque no sabían todavía de su omnipresencia. ¿Cuándo nosotros nos vamos a poder esconder de Dios, hermanos? Si Él, hermanos, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
Él sabe exactamente qué es lo que estamos pensando cada uno de nosotros. Sabe cuáles son nuestros proyectos, nuestros planes. ¿Cómo nos vamos a esconder o atrevernos a escondernos de Él? Mas Jehová Dios, dice, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuvo miedo. Antes no había miedo, ¿verdad? Pero ahora tuvo miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo y tuvo vergüenza. Porque el pecado, hermanos, la desobediencia, cuando estamos ya en los caminos de Dios, tiene que darnos vergüenza, hermanos. Al que no tiene a Cristo, hermanos, hace el pecado porque lo hace como algo, porque le agrada. Pero cuando ya hemos nacido de Dios, del agua y del Espíritu, hermanos, es vergonzoso presentarnos delante de Dios y que nos vea, hermanos, que estamos en pecado y estamos viviendo una vida de apariencia. Solo porque digan: hermano, qué bonito el hermano, cómo canta de bonito, cómo levanta sus manos. Pero ¿de qué sirve, hermanos, si yo estoy en desobediencia? Pero ellos sentían vergüenza. Porque acababan de estar conectados con Dios. Dios hablaba con Abraham, hermanos, de frente. Por las tardes descendía y se ponía a hablar con él. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Qué tremendo, hermanos. Ahí empezaron las excusas del hombre, hermanos. El hombre siempre va a buscar justificación y echarle la culpa a otro. ¿Por qué, hermano? Yo pienso que si Dios le hubiera dicho, él le hubiera dicho: Señor, Padre amado, perdóname por lo que hice. Yo estoy seguro que Dios lo hubiera perdonado. Porque Dios se alegra, hermanos, con un corazón contrito y humillado. Pero no, la mujer que me diste por compañera, esa fue la que me embrocó. Qué tremendo, hermanos. Cuando nos justificamos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó. También la mujer ingrata, hermano, no pudo reconocer su error. Empezaron a tirarse la chibolita, como a veces, muchas veces nos puede pasar a nosotros, justificando nuestras actitudes, hermanos, que son desobediencia ante Dios. Pero todo lo que hacemos, hermanos, trae una consecuencia. Y mire lo que pasó. Y Jehová Dios, hermanos, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Mire qué palabra la que le dijo, hermanos. Una maldición de parte de Dios, hermanos. Y es poderosa una maldición, hermanos. Porque cuántos, hermanos, ya sea hombre o mujer, le tienen aprecio por una serpiente, las buscan para acariciarlas. No, hermanos. Yo creo que cuando uno mira una culebra, hermanos, ni bien la mira, hermanos, así de lejitos, hasta se le hormiguean las canillas y sale corriendo, hermanos. Yo creo que es mejor que encontrarnos con un león y no con una serpiente, ¿verdad? Porque está esa maldición, hermanos, ahí. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Castigo, hermanos. Quizás en aquel tiempo, hermanos, la culebra que caminaba así paradita, ¿verdad? Pero Dios le dio ese castigo de arrastrarse todos los días y comer polvo de la tierra. Ahora viene este versículo, hermano, que este versículo a mí me encanta, hermanos. Sé que no solamente una vez se los he dicho, los he mencionado.
porque este versículo, hermanos, es donde está, Dios revela, hermanos, ese inmenso amor que Él tiene por la humanidad. Y en el versículo número 15, hermanos, el Señor lo expresa de esta manera y le dice a la serpiente, a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esa enemistad, hermanos, es real, ¿va? Entre tu simiente y la simiente suya. Cuando le dice esa enemistad, hermanos, entre tu simiente, la simiente, hermanos, de los hijos de Satanás, de aquellos hombres y mujeres que por ningún motivo, hermanos, quieren volverse a Dios, sino que se meten tan de lleno en contra de Dios que hacen maldades no importando lo que Dios piense de ellos. Y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, porque a través de una mujer iba a venir nuestro Señor Jesucristo, el que iba a traer la salvación y el que iba a restablecer la paz entre Dios y nosotros los hombres. Aquí, hermanos, es donde Dios está dando esa profecía y le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque eso fue lo que pasó, hermanos. Cuando Jesucristo, hermanos, después de su martirio y llegó a la cruz, cuando estaba ya en su agonía, cuando ya estaba para expirar, cuando murió, Satanás feliz porque había vencido. Pero ahí se está cumpliendo esta palabra profética: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Porque la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando murió en la cruz, le estaba dando por la torre a Satanás, hermanos. Lo bajó, hermanos, lo noqueó porque le dio en la cabeza. Y Satanás únicamente estaba tocando su calcañar. Ni cosquilla le hizo, hermanos. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, estaba alcanzando la victoria, hermanos. El motivo por el cual nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, lo envió a esta tierra, para que a través de que nuestra fe en Él, para que a través, hermanos, de que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados, porque la palabra del Señor dice que Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestras desobediencias, hermanos, y es por eso el motivo que cuando nosotros nos acercamos a Él, hacemos las paces con nuestro Dios. Y toda desobediencia que hayamos cometido, hermanos, quedó sin efecto, porque en Cristo dice la palabra del Señor que somos justificados. Y Dios, hermanos, cuando nosotros tenemos a Jesucristo, ya no ve, hermanos, a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Y cuando el enemigo nos quiere atacar, Jesús nos defiende. Jesús está por nosotros, porque Él es nuestra paz. Porque Él es el que murió por nosotros. Porque Él restauró la paz que habíamos perdido con nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Por eso, hermano, después de que pasó todo esto, en el mundo, hermanos, después de la primera desobediencia del hombre, la maldad se multiplicó. Desde los hijos de Adán y Eva, desde ellos, hermanos, empezó, hermanos, el pecado a abundar.
que el mismo Caín, hermanos, mató a su hermano Abel. Por celo, por contienda, por falta de unidad, por falta de paz. Porque entró en celo. Porque Dios prefirió, hermanos, la ofrenda de Abel, que era una ofrenda sacrificial. Porque los padres, hermanos, Adán y Eva, se dieron cuenta que cuando ellos pusieron, hermanos, sus delantales para cubrir su desnudez, Dios, hermanos, nuestro Padre, mató un cordero, un animalito inocente, para cubrir la desnudez. Y es ahí, hermanos, donde ellos entendieron que Dios quería un sacrificio de un cordero sin mancha, un cordero de lo mejor para cubrir el pecado. Porque así inició, hermanos, el plan divino de Dios. Así fue como inició. Pero todo lo que Dios fue haciendo, hermanos, fue en dirección a nuestro Señor Jesucristo. Porque un día Él lo iba a mandar a este mundo como un cordero. Porque cuando Él, hermanos, cuando iba a ser bautizado por el profeta Juan, ¿qué dijo el profeta Juan, hermanos, cuando por el Espíritu Él identificó que ahí estaba Jesús el Salvador? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria al Señor. Eso fue lo que hizo nuestro Dios, hermanos. Por eso, hermanos, estos versículos que leímos son maravillosos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el único que puede restablecer esa paz, hermanos. Porque Dios siempre ha estado interesado en tener paz con la humanidad. Por eso esa profecía, que eso que el Señor escribió ahí en Génesis 3:15, hermano, es un versículo maravilloso. Porque Dios siempre quiso que el hombre estuviera en paz con Él. Pero a través de los siglos, hermanos, el hombre ha permanecido en desobediencia. Tanta desobediencia, hermanos. En el plan divino de Dios, hermanos, tuvo que formar el pueblo de Israel. Usted sabe la historia. Después de que Él vio tanta maldad, hermanos, en el hombre, dice que destruyó todo lo que había criado, hermanos, animales y hombres y mujeres en un diluvio. Pues solamente quedaron 8 personas de una familia, la familia de Noé. Y de ahí, hermanos, Dios volvió a restablecer, hermanos, para poder traer y cumplir este plan que había profetizado ahí en Génesis 3:15. Y escogió a Abraham. No porque Abraham, hermanos, Abraham, hermanos, vivía en un lugar donde había mucho paganismo, aunque era un hombre temeroso de Dios. Pero sabía de las costumbres paganas. Pero cuando Dios pone su mirada en el hombre, hermanos, si Dios tiene misericordia del hombre, no importa dónde el hombre esté metido, de ahí el hombre, Dios lo saca, hermanos, y nos levanta, como lo hizo con cada uno de nosotros. Llamó a Abraham, hermanos, y de Abraham vino Isaac, y de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron, hermanos, las 12 tribus de Israel. Ven. Porque Dios quería desarrollar ese plan que Él tenía.
Y cómo a través de los años, hermanos, Dios fue desarrollando ese plan. Y como 700 años antes de que pasara, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor, lo anuncia allí, hermanos, en el versículo que acabamos de leer. Y en el versículo 7:14 del mismo libro de Isaías, también Dios lo menciona, de que este Salvador nacería de una virgen. Qué maravilla, hermanos, cómo Dios en su infinita profundidad de conocimiento y sabiduría, Él nos da a conocer los procesos que habían de suceder. Gloria al Señor. Y ese gran acontecimiento que el Señor anunció, hermanos, de que un niño iba a nacer, de que el hijo se nos iba a ser dado, ocurrió hace 2000 años aproximadamente. Y ese niño, hermanos, desde que nació, empezó con problemas con la descendencia de Satanás. Si alguien sufrió, fue nuestro Señor Jesucristo. Porque empezó esa lucha entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Porque desde que nuestro Señor, hermanos, nació, ¿se recuerdan ustedes ahí en Mateo 2? Dice que andaban unos magos buscando a Jesús porque les había sido revelada una estrella. Y dice que ellos andaban buscándolo para adorarlo, ¿verdad? Y se fueron a meter, hermanos, a Jerusalén con Herodes, hermanos. Y Herodes, hermanos, cuando le oyeron que venía el Mesías, hermanos, el que venía a salvar a Israel, se afligió. Porque ellos decían que les había dicho que había nacido en la ciudad de David, el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Y les dice, y venimos para adorarle. Entonces dice, y el rey Herodes se turbó, dice, y mandó reunir a los principales sacerdotes y escribas, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Se alborotó Herodes, hermanos, y empezó a averiguar si era cierto aquello que aquellos hombres estaban diciendo, y les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y le dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y empezó, hermanos, y entonces cuando Herodes oyó esto, dice la palabra de Dios, y llamando en secreto a los magos, los indagó con diligencia para que ellos le dijeran el tiempo exacto de la aparición de la estrella. Empezó a querer hacer complot para poder eliminar a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, hermanos, sea como sea, Él cumplirá sus planes. Por eso, hermano, usted no se preocupe cuando venga alguien y lo amenace. Porque si Dios no ha cumplido sus propósitos en nuestra vida, Dios nos va a guardar. ¿Y a qué vamos a temer? Herodes, hermano, cuando se dio cuenta de esto, dice ahí en Mateo 2:8, y enviándolos a Belén les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué bueno, ¿verdad? A ver, Herodes le quería adorar, no, lo quería matar. Pero qué lindo es Dios, hermano, porque Él lo sabe todo.
aún las malvadas ideas del hombre, dice que Dios mismo advirtió a través de una revelación a aquellos hombres, hermanos, para que no volvieran a Herodes, sino que se fueran por otro camino. Y libre de eso, también se le reveló a José para que sacara a María y al niño y se fueran para Egipto, porque Herodes quería matar a Jesús. Y cuando Herodes vio que pasaban los días y nada de información acerca del niño, dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y no pudo eliminar a nuestro Señor Jesucristo. Porque los planes de Dios, Satanás no los puede obstaculizar, hermanos. Dios no puede obstaculizar los planes que tiene para nosotros, los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, Jesús en todo su ministerio fue perseguido. Fue perseguido aún, hermanos, por el mismo pueblo de Israel, por quienes Él venía en primer lugar. Porque Jesús venía en primer término por los judíos. Dice San Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Esos somos nosotros, hermanos. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, el pueblo, hermanos, no estuvo tranquilo. Se burlaron de Él, hicieron todo lo que quisieron en contra de Él, hasta que lo llevaron a la muerte, hasta que lo llevaron a la cruz. Y como les dije, cuando ellos estaban dando muerte a Jesús, cuando ellos lo estaban crucificando, ellos se sentían victoriosos. Pero qué lindo, hermanos, que antes de morir, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la peor de las agonías que hombre alguno haya pasado, hermanos, y ya Él sentía que estaba por entregar su espíritu, con unas palabras que apenas salieron de su boca, pero que las pudo expresar, dijo: consumado es. Porque esa palabra consumado es una palabra, hermanos, común en el tiempo de Cristo, hermanos, que quería decir el trabajo o la obra está terminada. Solamente dijo consumado es y expiró. Porque la obra, hermanos, que le había encomendado a nuestro Padre y que Él había profetizado, ahí, hermanos, en el libro de Isaías, se estaba cumpliendo paso a paso. Isaías fue un profeta tan maravilloso, hermanos, que anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero que también anunció su sacrificio, su muerte. Todo el capítulo, hermanos, de Isaías 53, desde el 1 hasta el versículo número 12, hablan de la vida de Jesús, cómo Él iba a padecer, cómo Él iba a morir y cómo iba a ser su sepultura. Todo lo dijo Isaías. Qué privilegio de este hombre, hermanos. Cómo lo escribió. Pero ¿cuál era el motivo, hermanos? Lo que dije al principio del tema: restablecer la amistad y la paz del hombre con Dios. Porque por naturaleza el hombre es desobediente. Pero cuando nos damos la oportunidad y nos acercamos a Jesús, que escuchamos la palabra de Él, con fe, la creemos, la recibimos y la confesamos, hermanos, y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él cumple su palabra. Porque nuestro arrepentimiento y nuestra fe abren nuestro corazón para que su Espíritu Santo entre a nosotros.
y haga morada en nosotros. Y desde ese momento empezamos a mantener nuevamente esa armonía con Dios. Desde ese momento Dios nos capacita para poder tener paz en la tormenta, paz en toda situación adversa de la vida, paz entre la sociedad, porque la gente dirá, bueno, pero qué diferente este muchacho, esta muchacha, esta mujer, esta señora. Aquí todos son maleducados, pero este es diferente, este transmite paz. Cuando estamos con Jesús en el corazón, hermanos, nuestra familia tiene armonía. Aunque el enemigo quiera meter, hermanos, cizaña, conflictos, Dios nos da entendimiento y sabiduría para poder actuar en las diferentes etapas de una familia. Porque van a haber problemas, pero va a haber sabiduría para mantener la paz. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos a Jesús para volver a tener esa paz con Dios. Romanos 5:1 lo he mencionado miles de veces y no me canso de repetirlos. Dice el apóstol Pablo a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Disfruta de esa paz usted, hermano? Yo disfruto de esa paz. Dice San Juan 14:27, lo repito una vez más: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No se preocupen por las cosas que vendrán. Porque si me tienen a mí, ustedes van a mantener esa paz. Pero ya también el salmista lo había dicho, hermanos, en el Salmo 29:11. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La paz es una gran bendición. Si alguien en esta hora no está disfrutando de esa paz genuina, acérquese a Jesús. Usted que nos ve a través de las redes sociales, quizá viva una vida llena de conflictos, una vida llena de temores, una vida en la que usted dice: yo ya perdí el control, no puedo, mi familia se está destruyendo. Usted siente que no hay respeto, usted que es padre, usted que es madre, sus hijos se le han rebelado. Yo quiero decirle que usted necesita de Jesús para restablecer esa paz en primer lugar con Dios, y luego Dios le dará la capacidad para restablecer esa paz en su hogar, esa paz con su esposa, esa paz con sus hijos, porque únicamente a través de Él vamos a vivir correctamente, porque Dios nos va a dar sabiduría para poder actuar, porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso, si en esta hora alguien quiere abrir su corazón y pedirle perdón a Dios por sus pecados y unirse a nosotros, la iglesia, en esta hora es el momento en el cual usted puede postrarse delante de Él y decirle con todo el corazón: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti pidiéndote perdón por mis pecados. Bendito Dios, te ruego, Padre bendito, que tengas misericordia de mí, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Oh bendito Señor, que yo pueda, Señor, ser tu hijo y tú ser mi Padre. Que tú puedas ser mi Señor y que yo pueda ser tu siervo. Oh bendito Dios, que yo pueda obedecer tu palabra para salir, Señor, de esa vida de conflictos y disfrutar de una paz genuina y verdadera. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por esta iglesia, por esta congregación, Señor. Yo te pido, Señor, tu santa bendición para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, si en medio nuestro, Señor, hubiera alguien que no esté disfrutando de esa completa paz. Oh, Señor, que ese alguien, Señor, que esa familia, que esa pareja, Señor, que tienen conflictos, Señor, ellos hagan las paces contigo ahora, Señor.
y puedan armonizar, Señor, a través de la dirección de tu Santo Espíritu, Padre amado. Oh Señor, yo te pido la bendición, Señor, para cada uno de los que estamos en esta noche reunidos. Te pido por cada familia, Señor, te pido por cada padre de familia, por cada madre, por cada hijo, por cada niño, Señor, yo te pido que tú nos bendigas, que tú, Señor, resplandezcas en nosotros, Señor, que tú, Señor, estés en nosotros, Señor, guiando, Señor, nuestras vidas. Padre Santo, si hemos fallado, te pedimos perdón, Señor. Si nos hemos apartado y hemos contristado tu Santo Espíritu, Señor, te pedimos perdón. Pero queremos, Señor, tener tu guianza. Queremos, Señor, que tú, Señor, te reflejes en nosotros, Señor. Oh, gracias, Padre bendito, porque queremos ser luz en medio de las tinieblas. No queremos ser mal testimonio, Señor, para los que no te conocen. Yo presento delante de ti, Señor, a este pueblo, Señor, para que en este pueblo haya temor de ti, Señor. Para que en este pueblo haya reverencia a ti, Señor. Para que en este pueblo, Señor, haya, Señor bendito, obediencia a tu palabra. Gracias, Padre bendito, por cada uno de los miembros de esta congregación, Señor. Derrama tu santa bendición, Señor. Y te doy gracias por esta palabra que nos has permitido recibir, Señor. Que haga el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Y aumentemos nuestra fe cada día a través de escuchar esta palabra. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga y gracias por la fineza de su atención. Amén.